y que lo hemos tomado de Juan, porque ese es el texto que vamos a hacer. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, donde Jesús es ungido. Entonces, el tema que les propongo es el tema de la iglesia ungida. Y no se les puede olvidar la iglesia ungida, porque ya el texto lo sabemos, que Jesús es ungido. Ahora, ¿qué es eso de que Jesús fue ungido? Pongan atención, pongan atención. Tenemos que definir la palabra unción. ¿Qué es ungir? Ungir es consagrar, dedicar algo a Dios, bendecir algo para la adoración. Ungir es que en el pueblo de Israel iba a venir una persona ungida. Ungida quiere decir tomada, consagrada para cumplir una misión. Ungir significa eso. La unción es cuando yo soy ungido, porque Jesucristo dice: el Espíritu Santo está sobre mí y Él me ha ungido para, ¿sí?, sanar a los enfermos, predicar el año de gracia, y hace toda la lectura de eso, hacer andar a los cojos, devolverle la vista a los ciegos, quitar las ataduras y romper las cadenas de los cautivos. Me ha ungido para, ¿no? Entonces, cuando decimos que Jesús es el ungido, lo que estamos diciendo es que Jesús fue escogido, elegido. Jesús también se le puede decir Cristo. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Mesías, ¿han escuchado la palabra Mesías? Jesús es el Mesías, significa también ungido. Entonces, ungido es una persona que es tomada, consagrada y enviada a cumplir una misión. Y a ese se le puede llamar ungido, se le puede llamar Cristo o se le puede llamar Mesías, que es el mismo término. El Mesías está llamado a cumplir una misión. Cristo está llamado a cumplir una misión. El ungido está llamado a cumplir una misión. Ahora, la pregunta es: ¿cuál misión? ¿Cuál es la misión? Entonces, miren, hermanos, atención. Antes del pueblo de Israel existía el pueblo hindú de la India, muchos miles de años antes, y ellos estaban esperando a un ungido, a un Mesías, a alguien que viniera a ayudarles. Si ustedes van al internet, van a encontrar la palabra Kalki Avatar. Kalki Avatar para la religión hindú es alguien que va a venir a desaparecer la suciedad del mundo, destructor de la mancha del mundo. Para la religión de la India, los hindúes, que son personas muchísimos, miles de años antes que el pueblo de Israel. O sea que ellos dentro de su cosmología espiritual, ellos dicen: va a venir alguien a limpiarte. Pero si vamos a otra también bien antigua, son los budistas, la religión Buda, el budismo. Esa religión es mucho antes de existir el pueblo judío y mucho antes de existir el cristianismo. Ellos también estaban esperando o están esperando a alguien que venga, un ungido, el Mesías, y le dicen el nombre de Maitreya. Si ustedes lo buscan, después que vean el video, ustedes pueden usar esa palabra, Maitreya. Y es que en el pueblo de allá de donde ellos están, los budistas,
Ellos están esperando que venga alguien que nacerá en la tierra para lograr la completa iluminación y enseñar el camino y alcanzar la verdadera espiritualidad. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en todas las épocas de la humanidad hay una esperanza de que la situación por la cual estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, en algún momento eso cambiará. Va a venir alguien que nos va a ayudar, alguien que nos va a sacar de la prueba, alguien que nos va a favorecer. Porque mire, en todas las culturas, y los que son de México, estudien un poquitico la cultura maya o la cultura azteca, y verán que ellos también están esperando, o estaban esperando en su época, alguien que los sacara. Y los que somos del sur, los incas del Perú o los chichas de Colombia, ellos también en su cultura y espiritualidad, ellos también estaban esperando que alguien los sacara de la situación. Entonces, siempre el ser humano está esperando el ungido. Alguien que dice, por aquí es. Si ustedes ven las manadas de animales como los elefantes, que son migratorios, son animales que migran de un lugar a otro, hasta 2.000, 3.000 millas viajan buscando agua, o las aves migratorias que van de un lugar a otro, o los pingüinos, si alguien vio la película de los pingüinos, esa, hermanos, ellos llegan a un lugar de una encrucijada y no saben qué camino tomar. Por ejemplo, un elefante van a conseguir agua en Nueva York y están aquí en Texas. ¿Cómo hace una manada de elefantes para caminar tantas millas si no hay carreteras, si no hay caminos, si no hay el GPS, si no hay nada? Entonces ellos se paran en un momento dado, están sedientos, no saben para dónde arrancar. Entonces el elefante hace ¿cómo se hace? ¿Cómo hace un elefante? ¿Cómo hace un elefante? Hace así. El ave hace cuac, cuac. ¿Cuál fue el otro que dije? El otro animalito. El pingüino hace. Entonces todos hacen una ceñita y ¡pam! Arranca uno por ahí y por ahí es. Ese es el ungido. Ese es el Mesías. Ese es el que los va a salvar de la muerte segura, porque por donde él arranque, por ahí va a ser la salida. En los animales hay, en todas las culturas hay, en el pueblo de Israel lo mismo. Ahora ya me acerco más. En el pueblo de Israel es exactamente lo mismo. Después que David, según la cultura israelí, llegó al buen esplendor, y después que Salomón llegó a ser también uno de los mejores directores, líderes del pueblo de Israel, después de ellos haber pasado por situaciones terribles, entonces cayeron en desgracia. Los hijos de Salomón dividieron el reino, norte, sur, Galilea, Judea, lo dividieron, se les volvió nada. Entonces, en esa experiencia de ellos, anhelaban que viniera un ungido, que viniera el Mesías, que viniera el Cristo, el que los iba a salvar de la situación terrible en la que estaban viviendo. Y ellos decían que el Mesías tenía 4 características. Uno, que tenía que venir de la tribu de David, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Ese era por ese lado. Luego, segundo, que iba a concentrar a todo el pueblo de Israel y le iba a enseñar la regla del Señor, la regla de Dios. Tercero, que tenía que construir o conservar el templo. Recuerden que el templo tan sagrado que ellos tenían. Y cuarto, aprender y enseñar los caminos del Señor. 4 características el pueblo de Israel estaba esperando. Cuando ese venga, nos va a sacar de la situación. Como el elefante, y para allá. O como el ave migratoria, por ahí, o el pingüinito. O sea, va a venir alguien. O el del Buda o el del hinduismo, va a venir.
Pero debe tener esas 4 características. 1, que sea de descendencia de David. 2, que nos enseñe. 3, que sea una persona que conserve esto. Porque semejante templo tan hermoso que ellos habían hecho. Conservar las cosas. Enseñar. Y entonces, en la época esa, venían muchos. Decían, yo soy. Y no hacía nada. Yo soy. No hacía nada. Hasta que un día apareció alguien. Y como el tiempo es cortico, ya les voy a decir para no alargar más. Apareció uno que nació de María, de José, para que sea descendencia de David. Nació en Belén, creció, predicó, anunció, y cuando vio el templo dijo, no se admiren tanto por ese templo, que era muy hermoso. Dijo, no, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y dicen, y hablaba de su cuerpo. Entonces era el templo, el cuerpo de Jesús. No me voy a detener en todo lo que hizo Jesús, porque ustedes ya lo saben, son cristianos. Y lo podemos leer en la Biblia. Todo lo que está en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pues ahí está lo que hizo Jesús. En lo que me voy a detener, y quiero que le pongan atención, es ¿cuál fue el propósito de ese Mesías, Jesucristo, el que conocemos? ¿Era el mismo de Israel del que están esperando los israelitas? Pues no. Porque si Jesús hubiese llenado las expectativas de esas 4 cosas que ellos estaban esperando, lo hubieran aceptado. Pero decían, hombre, ¿cómo que este va a ser el Mesías? Y no dicen que el Mesías viene de Belén, de la tribu de Judá, y este no nació en Galilea, puede salir algo bueno de Nazaret. Entonces no era el Mesías. Jesucristo, el que nosotros creemos, Jesús en el cual nosotros confirmamos que sí es el Mesías, el pueblo de Israel no lo detectó, porque no llenaba esas 4 expectativas. Y Jesús, que es el ungido, el verdadero, el que había de venir, el camino, la verdad y la vida, ese Jesucristo no vino a resolver ningún problema social, económico y político, que era lo que ellos estaban esperando, que lo sacara del problema de los romanos que los tenían invadidos. Él viene y declara lo siguiente. Pongan atención, todavía no digo la palabra, para que ustedes sepan a quién fue que vino a derrotar Jesucristo. Dice en Juan 1:41, no tomen el texto, solamente escuchen. Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. En Juan 4:25, yo sé que está por venir y que cuando venga nos hará saber todas las cosas. Le dijo entonces Jesús, yo soy el que habla contigo. Es decir, que Él se presenta como el Mesías. Pero, ¿quién es ese Mesías? El ángel le dice a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está en Mateo 1:20-21. Y le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios con nosotros, que significa el ungido, que significa el Cristo. Y Él, dice, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa en hebreo Salvador o Dios salva. El Mesías, por tanto,
es el que salva de los pecados. Entonces, hermanos, la cuestión aquí no es si económicamente estamos mal o bien, si socialmente estamos mal o bien, si en lo que vemos hay crisis y hay caos. No, lo que Jesús vino fue a curar el alma del ser humano. A eso fue que vino Jesús. Jesús vino fue a decir, este mundo que vemos o esta humanidad está caída, porque desde el principio Dios hizo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres, ese día, dígame, moriréis. ¿Y qué hizo la generación humana? Comió. Fue engañada, la humanidad fue engañada, cayó, comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, los seres humanos hoy día tienen muchísimo conocimiento y saben qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no tienen voluntad de vida para poder discernir y decir, no voy a hacer lo malo y voy a optar por lo bueno. El mismo Pablo decía, ¿qué hago, Señor? Si aquellas cosas que deseo hacer, no las hago, y aquellas que no deseo hacer, las hago. Pobre de mí, ¿quién me ayudará? Y él se escucha una voz que dice, bástate mi gracia, porque la ley y los profetas vinieron por Moisés, pero la gracia, la salvación, la vida eterna vino por Jesucristo nuestro Señor. O sea, el cristianismo existe en la iglesia es para derrotar al enemigo, derrotar el mal y empezar a tener vida. La pregunta es, si Jesús en su cuerpo fue ungido y él en su unción que recibió pudo derrotar el mal, entonces nosotros que somos el cuerpo de Cristo, nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, estamos ungidos para combatir el mal, para derrotar el mal. Ya nos consagramos a Dios. ¿Qué sería consagrarle a Dios? Nuestra mente, nuestro tiempo y nuestros recursos. Lo mínimo que le podríamos dar es el 10%, porque es una tradición que viene y queda bien, es muy equitativo. El 10% de tu tiempo, el 10% de tus pensamientos, el 10% de tus recursos, los voy a dedicar a extender el reino de los cielos aquí en la tierra. El 10%. Pero Jesús dice que no solamente es el 10%, sino que es todo. Porque aquella persona que dio unas moneditas, los otros dieron bastante, ella dio una monedita, y entonces dice él, esa persona dio más que los otros, porque los otros dieron de lo que les sobraba, mas ella dio todo lo que tenía. O sea que cuando yo digo yo me voy a ungir o voy a ser ungido o me quiero consagrar a Dios porque Él me ha llamado, el Espíritu de Dios está sobre mí, lo que Él me está diciendo es entregues todo lo que tú tienes a la obra mía, porque para eso es que tú estás en el mundo, para eso estás, para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y se necesita, así como el cuerpo de Cristo fue ungido, y cuando murió Jesús lo buscaban los discípulos y lo buscaba, hermanos, las mujeres lo buscaban para ungir el cuerpo de Jesús. Ellos estaban preocupados por ungir el cuerpo. Pablo les dice, no se preocupen, que ese cuerpo físico ya no lo vamos a encontrar en un ser humano.
ese cuerpo de Jesús ahora es su iglesia. Y esa iglesia debe estar consagrada a Dios para derrotar al enemigo, al espíritu del mal, para quitar todo odio, toda soberbia, todo orgullo, toda lujuria, todo desamor, para quitar todas esas cosas negativas, antivalores, y nosotros como cristianos empezar a producir vida a través de los valores. Eso se llama una iglesia ungida. ¿Por qué puse el título de iglesia ungida? Porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo de Cristo fue ungido y consagrado por Dios para cumplir una misión en el mundo, la misión del Mesías, así la iglesia tiene que estar ungida. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que estar ungida para ser un signo de salvación a todo el mundo. En este caso sería signo de salvación para el pueblo de Laredo. Entonces, esta iglesia es un sacramento, un signo visible. Uy, qué hermanos tan consagrados, qué hermanos tan ungidos, qué hermanos que lo están haciendo. Eso por donde pasan, huelen a santidad. Todo el cuerpo de Cristo. Dice que ellos se juntaban allí en el pórtico de Salomón y la gente los tenía en gran admiración y le decían, qué bueno como viven. Los admiraban, pero no se juntaban con ellos, pero sí los admiraban. La pregunta es, en el lugar donde estamos, en mi hogar, en mi vecindario, en la empresa donde trabajo, entre mis amigos, en la iglesia, en el sector, en el pueblo, esta iglesia está identificada como la iglesia ungida por Dios para llevar a cabo el ministerio que Dios les está pidiendo. ¿Estoy yo consagrado a Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. O ya han pasado muchos años y todavía yo estoy esperando que alguien venga y me salve cuando el Salvador ya vino. Lo que tenemos que es yo ponerme en acción y actuar. La iglesia ungida significa una iglesia consagrada al servicio espiritual del sector donde la iglesia esté. Pero entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué es espiritual? Entonces vengo el próximo domingo, no me puedo, pero debería venir. Y entonces para continuar este ministerio. Vamos a darle gracias al Señor para que Él los bendiga, nos unja y decimos, Señor, aquí estoy yo, tómame a mí, estoy dispuesto a entregar mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis recursos, mi tiempo a la obra tuya. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. Todo te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.